Ya sí que damos la palabra a Carlos y a Lucía. Deciros que es una verdadera suerte que podamos contar con el equipo de Savia, digo, y de Kairos en España. Son, yo creo que de las empresas más importantes que hay en metodologías ágiles y en todas de todo este tipo de transformación ágiles de las empresas, que es, la verdad es que es fundamental que lo aprendamos, lo sepamos, para utilizarlo, por supuesto, en el terreno profesional, pero incluso también en el personal. Entonces, bueno, ya les voy a dejar la palabra. Lucía es la vicepresidenta en España de Kairos, Carlos es el responsable de Ágiles en España, así que yo creo que los dos, que creo que vais a hacer una ponencia en un tándem así a la par, ¿no? Bailando a la par, creo que lo vamos a disfrutar mucho, vamos a aprovecharlo y entonces, bueno, en cuanto a la técnica, deciros que el chat está abierto durante toda la clase. Uy, toda la clase. Bueno, sí, va a ser una clase magistral. Eso es lo que va a ser. Y bueno, y luego Desiree, como hacemos casi siempre, hará de moderadora para pasar las preguntas, pero no dejéis de escribir, puesto que ellos van a dejar un tiempo al final, unos 15 minutos para responder a todas vuestras cuestiones. Bueno, con Carlos, Lucía y sobre todo la experiencia que tenéis a través de Kairos, que creo que es una multinacional, bueno, por no decir, creo que tenéis más de 450 empleados. Yo es que no sabía que erais tan grandísimos y que realmente estáis haciendo un impacto muy importante también aquí en España. Así que muchísimas gracias a los dos y ya aquí en vuestras manos estamos. Muy bien, buenos Gracias. días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. De verdad que es un verdadero placer para Kairos poder compartir con Savia esta sesión. Y yo de entrada me plantearía pues varios objetivos, ¿no? El primero es que quiero que hagamos todos la pregunta de ¿es Agile una moda o es algo más, ¿no? Porque creo que alrededor de Agile pues efectivamente hay, bueno, pues muchísimo hype y hay veces que eso no es bueno porque la sensación que puede percibir es que es solamente una moda. La segunda es que nos gustaría dar una aproximación de Agile más allá de una metodología, es decir, nosotros hoy no queremos caer en un excesivo detalle, sino ayudaros a tener el mapa global de lo que significa ser una organización Agile, para que en función de vuestro expertise o de vuestra especialidad, pues tengáis o podáis pintar cuál debería ser vuestra hoja de ruta. Y bueno, en tercer lugar, pues lo que queremos también es pasar un buen rato, ¿no? Porque en estos meses de confinamiento, pues antes nos habéis presentado como una clase, yo diría que vamos a compartir un poco de nuestras experiencias y sobre todo a intentar pasar un buen rato, ¿vale? No sé si os parecen buenos objetivos, pero yo creo que es una buena manera de pasar este jueves. Antes nos presentabais que Kairos, por entrar un poquito más en el detalle, pues sí, Kairos es una multinacional. Ya somos muy jóvenes, como decimos, porque tenemos 5 años, pero en estos 5 años la verdad que hemos corrido mucho, ¿no? Nos ha dado tiempo a hacer un montón de cosas. Entonces somos alrededor de 450 personas en el mundo y estamos en España, que es, vamos a decir, que la geografía más desarrollada, pero también estamos en México, estamos en Perú, estamos en UK y justo ahora mismo abriendo Colombia, ¿vale? Entonces tenemos, pues de alguna manera, un perfil muy global, ya que ahora mismo estamos en la era de la globalidad, como vamos a ver ahora, ¿no? Y el conocimiento, si hay algo que define el conocimiento, es que es global y que se puede compartir, ¿vale? Entonces, empecemos un poco para hablar del contexto, que yo creo que si hasta ahora hacíamos presentaciones y hablábamos del entorno VUCA, creo que ahora más que nunca podemos entender lo que es un entorno de incertidumbre, ¿no? Entonces, es verdad que llevamos tiempo hablando de pues la famosa digitalización global, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos que ahora se enfrentan las organizaciones y los líderes? Bueno, pues esa famosa digitalización, la aparición de tantas tecnologías nuevas, emergentes, democratizadas, de fácil acceso, y que además pueden suponer una disrupción enorme en los modelos de negocio, pero que al mismo tiempo para organizaciones pues, establecidas, con bastante legacy, pues les cuesta mucho de alguna manera asumir y adoptar dentro de su modelo de negocio. Entonces, uno de los grandes retos es cómo podemos agilizar esa adopción de tecnologías. Yo creo que ahora más que nunca, con esto que estamos viviendo, pues hemos visto cómo la tecnología se ha convertido pues, en la clave para la mayoría de las organizaciones. Y quien en este momento todavía no esté preparado o no se esté preparando, pues tendrá que acelerar todo ese proceso. El segundo gran reto también es esa globalidad, esa globalización que decíamos antes, que no solamente geográfica, sino también en cuanto a las industrias, de manera que
bueno, pues las organizaciones, las compañías se enfrentan ahora mismo a retos en las que otras compañías que pertenecen a otras industrias pueden de alguna manera apropiarse de parte de esa propuesta de valor, de manera que el entorno competitivo pues es, vamos a decir, bastante más duro para la mayoría de las organizaciones. Otro de los grandes retos es la inestabilidad geopolítica. O sea, eso hace que la economía se vea muy dañada porque ya sabemos que el dinero es muy miedoso y que todo el entorno que estamos viviendo de inestabilidad pues va a afectar, en este caso, pues pensamos que negativamente a lo que es la evolución. ¿Qué hablar de los cambios del comportamiento del consumidor? Yo creo que eso no hay nada más que pensar en uno mismo, en cómo ha cambiado nuestros hábitos, nuestras expectativas de hace unos años a la fecha. Y ya no hace unos años, sino pensar en estos 3 meses que llevamos confinados, en esa nueva normalidad que no sabemos todavía ni cómo va a ser, ni cuándo va a ser, pero cuántos de nuestros hábitos van a cambiar. O sea, estamos todos hablando del teletrabajo, algo que pues hasta hace relativamente poco era una barrera para todas las compañías, pues ahora mismo se va a normalizar. Pero ya no solamente eso, sino que a título personal, todo esto que hemos dejado de hacer durante estos meses o estas cosas nuevas que hemos empezado a hacer, ¿cómo va a cambiar? ¿No? Ayer escuchaba yo un webinar de Pau Gasol, ¿no? De que cómo va a cambiar la percepción además que tenemos hacia el deporte, ¿no? O sea, tanto en cómo disfrutamos del mismo, en el que por el momento parece que no vamos a poder asistir a eventos deportivos pues de grandes multitudes, y hasta cómo nos hemos dado cuenta hasta qué punto es importante mantenernos activos físicamente. ¿Vale? Entonces, y para mí el último gran reto que es muy, muy relevante y que me encantaría además que a partir de ahora pues fuera mucho verdad es el gran potencial, el gran petróleo de las organizaciones es su talento, es sus personas, ¿vale? Vivimos, como decíamos antes, en la economía del conocimiento y hoy por hoy la manera en la que tienen las compañías de atraer talento y de retenerlo es la clave para su éxito. Y aquí también estamos viviendo cambios de paradigma, no sé vosotros, pero yo siempre digo que desde hace tiempo cuando hago entrevistas a candidatos, pues me encuentro que los drivers para conseguir que se enamoren de una compañía, pues son completamente distintos. Cuando antes quizá nos movilizaba pues solamente a lo mejor o excesivamente el puesto, el estatus, el poder, el salario, pues ahora mismo vemos que la gente tiene otras prioridades que no son solamente esas y que hablan de empoderamiento, que hablan de entornos colaborativos, que hablan de conciliación entre la vida personal y la vida familiar, con lo cual las compañías también tenemos que empezar a entender que la manera en la que tenemos que atraer al talento y que retenerlo, pues puede ser otra. ¿Vale? Ante esta situación que decimos de gran incertidumbre, este famoso entorno VUCA, ¿cuál es el gran reto, yo creo que de las organizaciones? Bueno, pues está claro, ¿no? El verdadero reto es la capacidad para adaptarse a ese cambio. Y esa capacidad pues tiene un componente muy, muy importante que es el tiempo. Es decir, necesitamos velocidad. Velocidad para, de alguna manera, asumir que en un entorno de mayor volatilidad y de menor predictibilidad tenemos que ser capaces, con menos información y con mayor incertidumbre, de apostar y asumir esos cambios. De alguna manera, siempre cuando hablamos con las organizaciones, cuando hablan de tecnología, siempre parece que se enfocan demasiado en solamente invertir en tecnología y nosotros decimos que este cambio no es solamente de tecnología, sino que va de personas. Es muy, muy importante y relevante adoptar tecnologías que pueden pues, suponer una nueva propuesta de valor y una experiencia hacia el consumidor completamente distinto, pero no es suficiente invertir en tecnología. Siempre decimos que hay 2 palancas muy, muy importantes, que es, por una parte, una revolución organizativa, es decir, cambiar los paradigmas más tradicionales que hasta ahora han guiado a las empresas, que han estado más orientadas por un entorno de eficiencia y en cambio ahora mismo tenemos que orientarnos a un entorno más de cambio y experimentación, y para ello también hay un cambio muy importante y necesario en el liderazgo, en el que pues ya no buscamos líderes que sean genios, que sean ellos los que tengan las ideas, sino líderes que de alguna manera lo que ayuden es a alinear la misión y que todos de alguna manera rememos en el mismo barco. Y ahora vamos a unir esto ante este entorno de gran incertidumbre, ¿qué es Agile? ¿Qué aporta? ¿Ayuda o no ayuda? Y aquí dejo a Carlos como experto para que nos haga una introducción. Bueno, al final, pues un poco con todo lo que ha estado contando Lucía, pues supongo que todos reconoceréis en esta imagen que veis ahora,
un poco cuál suele ser la estructura que tiene una compañía clásica, ¿no? Una compañía tradicional, que es una jerarquía básicamente de arriba abajo, top-down con forma de pirámide, donde al final lo que tenemos es a gente arriba que está tomando todas las decisiones y lo que buscan son gente que con unas instrucciones muy detalladas pueda ejecutar ese trabajo. Eso hace que al final las compañías pues estén un poco divididas en silos, es decir, cada parte de una compañía tiene su área de conocimiento, tiene su parte de la producción y no tiene ni siquiera por qué conocer las de las demás, porque al final lo que está haciendo es una especie de cadena de montaje donde la gente que está por encima después lo ensamblará y obtendrá beneficio de ello. Pero claro, nosotros hemos dicho, uno de los retos, Lucía ha dicho que uno de los retos que hay ahora es precisamente captar talento, ¿no? Y tener el mejor talento posible en tu compañía. ¿Para qué quieres eso? Cuando tú quieres captar ese talento es porque al final lo que quieres es darles la responsabilidad. Quieres poder empoderarles y quieres poder dejar que ellos tomen decisiones. Eso nos lleva a un sistema totalmente distinto de trabajo, en el que realmente no va a haber esa jerarquía, o va a existir una jerarquía, por supuesto, pero no va a haber a la hora de la toma de decisiones una jerarquía tan marcada, sino que lo que vamos a intentar es que los líderes, en vez de ser los que toman todas las decisiones, lo que se encarguen es de transmitir la información y las necesidades, la estrategia de la compañía a los equipos que están trabajando. Y estos puedan tener la suficiente información y el suficiente expertise como para tomar las decisiones correctas. Esto va a hacer que al final los equipos tengan una responsabilidad integral sobre lo que hacen. Pero bueno, esto que suena así muy hippie, de hecho, cuando se oye hablar de la agilidad, ¿no? Nosotros siempre intentamos evitar que nos digan, bueno, esto es que os habéis ido al mundo hippie total. Pues bueno, no se trata de que cada uno haga lo que quiera, sino que requiere pues una responsabilidad muy grande y un esfuerzo muy grande a la hora de hacer que toda la compañía tenga la misma visión, para que realmente cuando se tomen decisiones estén todas alineadas. Y igualmente va a implicar que cuando contratemos gente, no nos valga cualquiera al que le doy una orden y la ejecuta. Lo que voy a querer es la gente que toma las decisiones correctas. Y para eso será gente que tenga la mayor experiencia posible. Entonces, esto en cuanto a agilidad, por ir entrando un poco en materia de terminología, etcétera. Bueno, el término Agile a día de hoy es un paraguas muy, muy grande. Aquí hemos puesto solo un pequeño ejemplo que agrupa una serie de metodologías y de maneras de trabajo, de marcos de trabajo. Nos gusta más llamarlo marcos de trabajo porque al final suelen ser customizados o adaptados al contexto y la realidad de cada compañía, con los que se trabajan, ¿no? Entonces, bueno, los que hayáis tonteado un poco con el mundo, pues os sonarán algunas cosas como Scrum, que es normalmente la metodología más conocida, Kanban, quizás una de las más antiguas, y Lean, que es el padre de todas ellas. El padre de todas ellas, ¿por qué? Porque al final las metodologías, los métodos de trabajo de agilidad, bueno, empiezan hace muchísimos años, hace más de 70 años, sobre todo en industrias de automoción y logística, ¿vale? Empieza sobre todo después de las guerras mundiales, donde países como Japón se ven muy afectados por la crisis y lo que buscan son nuevas maneras de trabajo que les ayude a optimizar las industrias y las fábricas para obtener el máximo valor posible, ¿no? Entonces, de esa manera de trabajar, un día los expertos en metodologías de trabajo se juntan en el año 2001 en una estación de esquí, que todo suena muy idílico, pero después es una estación de esquí, tomando cervezas como todo el mundo, ¿no? Y lo que hacen es pues poner en común las necesidades que han surgido dentro del mundo empresarial y que hace que la forma de trabajar tenga que cambiar. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo es más global, cada vez existe más oferta y también cada vez existe más incertidumbre de lo que está sucediendo. Y lo que básicamente, y resumiendo muchísimo, lo que dicen, oye, necesitamos trabajar de una manera que el cambio, la adaptación al cambio sea mucho más rápido. Y para eso tenemos que trabajar de una manera iterativa. No podemos trabajar como antiguamente en que hacemos un plan a 5 años vista y queremos mantenerlo sin que nada cambie, porque el mundo está cambiando, evoluciona mucho más rápido que antes. Y seguramente el contexto en el que pensamos todo esto haya cambiado en ese tiempo. Luego lo que queremos es iterativamente ir trabajando y poder adaptarnos. Para ello, al final, si hablamos de empresas que ofrecen un servicio o un producto a un usuario, lo que queremos es tenerles con nosotros en la creación de ese producto. Que nos den feedback constante para saber realmente qué es lo que quieren y lo que no. Antiguamente, las empresas de consumo prácticamente nos decían qué es lo que teníamos que consumir. Y además, en cada país podía estar muy diferenciado porque cada país podría tener su propia estrategia. Hoy día, y lo estamos viendo además con el confinamiento, yo creo que todos estamos, bueno, no sé si se ven decir nombres, pero estamos esperando al mensajero de Amazon, ¿no? A que llegue todos los días a nuestra casa donde estamos comprando productos que lo mismo hemos comprado una empresa que es española como que puede que venga de Estados Unidos, de China o de cualquier otro país, ¿no? Entonces, como el mundo también es mucho más global, también nosotros como usuarios, como clientes, tenemos mucha más oferta. Y por lo tanto, una empresa que quiera tener éxito
tiene que adaptarse más a lo que su cliente o usuario realmente está esperando. Y luego en la manera de trabajar, lo que sí que se observa cuando esta gente se reúne es que necesitan equipos que sean lo más multidisciplinares posibles y que estén empoderados. ¿Por qué? Por lo que hablábamos del empoderamiento. Es decir, poder tomar decisiones. Para que un equipo pueda tomar todas las decisiones correctas, necesitamos que cubran todos los espectros del producto en el que están trabajando. Por eso deben de ser multidisciplinares. Entonces es cuando poco a poco la cosa va avanzando. Al principio todo esto surge en un entorno de desarrollo de software. Las primeras metodologías están orientadas 100% a desarrollo de software, pero poco a poco las compañías le van viendo las bondades y van viendo que no es una moda, sino una necesidad el trabajar de esta manera. Y llega un momento en que, si bien al principio dicen, oye, necesito equipos de desarrollo que trabajen de una forma ágil, poco a poco se van dando cuenta que es mi compañía la que tiene que pensar, trabajar y, en cierto modo, estructurarse de una manera ágil. Y eso es lo que nos lleva al concepto de Business Agility. Bueno, yo creo que apoyando un poco lo que decía Carlos y quizá también tratando de clarificar, muchas veces hasta ahora hemos oído hablar de Agile en un entorno efectivamente muy orientado a lo que eran proyectos y sobre todo proyectos de tecnología, proyectos de desarrollo de software, porque como bien hemos explicado, es verdad que el origen en 2001 estaba muy orientado al desarrollo de software. Si leéis un poco los principios y el manifiesto Agile, si alguno tiene curiosidad, pues veréis que habla muchísimo efectivamente de lo que es software. ¿Qué ocurre? Que desde entonces hasta ahora lo que ha habido es una evolución, como decíamos, hacia la compañía. No sirve de nada, vamos a decir, tener un proceso ágil de desarrollo si la compañía de alguna manera no la acompaña. Y ahora mismo lo que más se oye cuando empezáis a escuchar pues, grandes compañías, tanto de España como fuera de España, que hablan de que se han transformado bajo principios de agilidad, lo que han hecho ha sido extender, vamos a decir, que todos los principios y valores de Agile a la compañía. Para ello vamos a presentar pues, el modelo que propone Kairos de qué se considera de alguna manera una organización ágil, cuáles son los pilares que lo sustentan. En primer lugar, el primer pilar, y no me atrevo a decir cuál es el más importante, pero desde luego este es muy relevante, es una organización centrada en el cliente. Esta pues no deja de ser un claim súper inspirador en el que todos vamos a muchísimas compañías que pues tienen infinidad de carteles alrededor de estar centrados en el cliente. Pero por encima de esto, eso tiene que ser verdad. Es decir, las compañías existen porque crean valor al cliente. Una organización Agile lo que se diferencia o define es que es una organización orientada mucho más a la experimentación. Es decir, asumiendo ese entorno de incertidumbre, asumiendo esos cambios, sabemos que parte del proceso de descubrimiento de las necesidades tiene que contemplar un fracaso y entonces nos enfrentamos, como si dijéramos, a experimentación. En vez de abordar pues, los grandes cambios desde una perspectiva, vamos a decir, más planificada y asumiendo riesgos tanto en plazo como en presupuesto, nos enfrentamos de alguna manera queremos enfrentarnos a estos retos de una forma más iterativa e incremental, asumiendo en todo momento que es el cliente el que va a ir validando si la propuesta de valor de esa compañía es aceptada por ellos o no. Y eso es un cambio muy, muy relevante dentro de lo que son las compañías. Yo he trabajado en multinacionales y todos sabemos que muchísimas veces pues era la compañía la que se inventaba de alguna manera el producto basado por supuesto, en un plan de negocio que fuera rentable para la compañía, invertías muchísimo dinero y muchísimo tiempo y cuando lanzabas ese producto pues lo que percibías es que o bien otro te había adelantado porque había sido más rápido que tú o bien no era aceptado por el cliente. Una organización ágil, partiendo, como si dijéramos, de esa incertidumbre, se enfrenta de una manera completamente distinta a ese reto. De forma que, primero, entiende muy bien a su cliente, desarrolla con él pues, sus customer journeys y, sobre todo, construye una relación de confianza. Aquí os queríamos dejar lo que significaría tener un ciclo de producto pues, mucho más orientado a lo que hablábamos de la experimentación, en el que a través de una metodología, ya que hay distintas metodologías, que luego Carlos pues entrará un poco de detalle de qué es Lean Startup o qué es Design Thinking o distintas metodologías, que lo que nos permite es de alguna manera asumir un mayor riesgo y de forma iterativa e incremental ir construyendo ese producto para ganar sobre todo velocidad en lo que estábamos hablando antes. Lo que es fundamental es tener velocidad. Aquí llegar bien pero llegar tarde puede significar no tener ningún éxito. Y ese sería, yo diría, que los pilares de una organización ágil construye, está centrada en entregar valor de forma frecuente e iterativa.
El segundo gran pilar, que ya lo hemos adelantado antes, es pues, un modelo organizativo completamente, vamos a decir, distinto, pasando de pues, organizaciones, vamos a decir, más tradicionales. Lo mismo, yo creo que ahora a veces utilizamos el término de silo de una forma negativa, pero silos no dejan de ser pues, las típicas organizaciones funcionales en el que personas con el mismo expertise se agrupan alrededor de un área. Pues el área de marketing, el área de operaciones, el área de ventas, el área de IT. ¿Qué es lo que ocurre? Ese tipo de organizaciones funcionales que han pues, sido sinceramente pues, muy exitosas hasta ahora, cuando llegamos a un entorno como este de incertidumbre, lo que ocurre es que los retos a los que se enfrentan las compañías no suelen ser solamente de un área, sino suelen ser muy transversales. De manera que alinear distintas áreas y distintas personas bajo un objetivo común no es fácil, porque en ocasiones los objetivos de las distintas áreas pues no concurren, ya sea en el mismo momento o en la misma, vamos a decir, intensidad. Para ello, una organización Agile pasa de un modelo organizativo de silos o de áreas funcionales a un concepto de equipo, ¿vale? El concepto de equipo, que aquí lo reflejamos, cuáles deberían ser sus condiciones, en primer lugar es un equipo multidisciplinar, es decir, ese equipo lo forman todas las personas que reúnen las distintas capacidades, skill y conocimientos necesarios para desarrollar o para cumplir con la misión asignada al equipo, ¿vale? Es decir, imaginemos que el equipo tiene como objetivo crear un producto, pues en ese caso estarían tanto las áreas de marketing, las áreas de ventas, las áreas de IT, las áreas de negocio, trabajando conjuntamente y bajo un mismo objetivo común, ¿vale? El segundo lugar es un equipo empoderado, que eso es otra palabra muy bonita, pero que tiene que ser verdad. Es decir, es un equipo que es capaz de tomar sus propias decisiones. Una vez que el líder ha definido cuál es la misión y cuál es el objetivo de ese equipo, es decir, define el qué, es el equipo el que decide el cómo se va a acercar a ese objetivo. Es un equipo autoorganizado y autónomo, y ahí antes Carlos lo mencionaba, no queremos con esto decir, oye, entonces la gente hace lo que quiera. No, ni muchísimo menos. Es decir, yo diría que en estos equipos existe, pues no me gusta la palabra, pero existe un mayor, al menos, trazabilidad y control de lo que el equipo está haciendo, porque la transparencia y las métricas son fundamentales. Es decir, el equipo tiene una claridad en cuanto a por qué métricas se le van a medir, ¿vale? Y como decían antes, es un equipo centrado en el cliente. Diréis, bueno, ¿y este concepto de equipo cómo se escala una organización? Porque además estos equipos pues no deberían superar, es decir, lo que hay una frase por ahí que dice que un equipo tendría que ser capaz de repartirse una pizza, ¿no? Tendría que ser capaz de comer una pizza. Es decir, son alrededor entre 9 personas, 2 menos, 2 más, como máximo, porque está demostrado que por encima de ese número la comunicación y la toma de decisiones pues realmente es mucho más difícil y se complica exponencialmente. Entonces, este concepto de equipo alrededor de 7 personas, ¿cómo lo escalamos en una organización? Bueno, yo creo que aquí hay, de alguna manera, distintas opciones. No hay, ahí el consejo que siempre diría es que no hay un modelo único de organización que pueda ser aplicable a cualquiera, ni mucho menos. Hay, frameworks de escalado que te ayudan de alguna manera a intuir cuál debe ser tu modelo de organización, pero normalmente exige una customización. Es verdad que aquí os hemos mostrado pues, un concepto que está ahora mismo, o un modelo que ha sido de los más imitados y de los que más se hablan, porque es el modelo Spotify, en el que lo que veis en vertical son esos equipos que lo forman distintos perfiles vamos a decir, distintas capacidades, que tienen un rol que es el Product Owner, que de alguna manera es el que es la voz del cliente y que se encarga del mayor retorno, vamos a decir, de la inversión y prioriza cuál deberían ser las actividades que debería hacer ese equipo. Y cuando una colección de squad o de equipos está orientada o bien a una misma línea estratégica o bien a un mismo, vamos a decir, producto, surge el concepto de tribu, que sería de alguna manera pues ese concepto que de alrededor de bueno, como mucho 100, 150 personas comparten esa misma misión y normalmente tienen un horizonte temporal entre 1 y 3 años. ¿Cómo garantizamos en estos equipos, me preguntaréis, que existe cierta
bueno, pues alineamiento, cierta homogenización, cierta estandarización en las maneras de trabajo. Bueno, si veis en horizontal, pues está el concepto de chapter, que lo que hace es aglutinar a las personas que tienen el mismo perfil profesional. Por ejemplo, pues todas las personas que pertenecen al área de marketing estarían agrupadas bajo el chapter de marketing, que de alguna manera lo que se encarga es de pues, proveer de ese alineamiento común, porque una compañía debería tener una estrategia común acerca del marketing, pero al mismo tiempo también de la carrera profesional de las personas que pertenecen al chapter. Este es uno de los modelos, como os decía, estoy simplificando demasiado, pero es uno de los modelos más conocidos que habéis escuchado y que pues, organizaciones también conocidas dentro de España, por ejemplo, ING, pues han adoptado, ¿vale? Y otras muchas organizaciones están con cambios, porque ya os decía que esto siempre requiere una customización. No nos olvidamos que este modelo de Spotify es fruto de muchos años, de muchos experimentos y de muchos aprendizajes de prueba y error. Y eso es otro de los grandes, yo creo que cambios de las organizaciones allá, y asumir que la estructura organizativa va al servicio de la misión de la organización, de manera que cambia de forma frecuente, es decir, que no son modelos organizativos estables o que perduren, sino que de alguna manera pues van orientándose en función de las necesidades, como os decía. Entonces una tribu puede, pasado un año, 2 años, pues cambiar perfectamente su misión o hacer algo distinto, porque cambian de alguna manera las necesidades de la compañía. Yo creo que eso es muy sano. A veces nos enfrentamos a modelos organizativos en el que el personigrama está por encima del organigrama. ¿Por qué? Porque las personas llevan desempeñando el mismo rol, la misma responsabilidad durante años y años sin haber cambiado de perfil. Y eso pues hace enormes especialistas, pero de alguna manera también esclaviza a la organización y a las personas dentro de ese personigrama. En Agile hablamos más de los perfiles T. Un perfil muy especialista es un perfil I, que de alguna manera tiene una enorme profundidad y detalle sobre su área de especialización, y en las organizaciones Agile se aboga por perfiles T, es decir, que tienen una enorme especialización, pero luego son capaces transversalmente de tener conocimiento respecto a otras áreas de interés que confluyen en su área de especialización. Y esa es una de las claves. Si estás demasiados años en organizaciones que cambian poco su modelo organizativo, das pocas oportunidades a las personas a hacer esos cambios, ¿vale? Eso es una de las razones también en las que los modelos tradicionales, cuando tienen que afrontar uno de estos cambios de agilidad, pues existe una resistencia inicial, ¿no? por el enorme incertidumbre que generan las personas de abordar esos cambios. El tercer pilar que es uno de los más relevantes, que nos contará Carlos, que es el modelo de gobierno de ese tipo de organizaciones. Eso es, está un poco relacionado además con una pregunta que está haciendo Ricardo ahora en el chat, ¿no? Que es cómo las organizaciones se van desde ser una organización matricial a una Agile. Bueno, al final es lo que comentábamos antes. Agile empezó por equipos de desarrollo, pero al final se ha ido extendiendo y lo que buscas es que toda la compañía sea Agile. ¿Y cómo lo consigues? Moviendo tu modelo de gobierno, la forma en que realmente gobiernas tu compañía y gobiernas la estrategia de tu compañía, también a una filosofía Agile, ¿no? Como decía Lucía, no hay una fórmula mágica. De hecho, nosotros, de todos los clientes que tengamos, seguramente nunca podrás coger dos, compararlos y decir que estamos haciendo exactamente lo mismo. Todos tienen un punto de personalización, de adaptación al contexto. Pues, por ejemplo, el modelo que ha presentado Lucía está muy bien pintado, pero luego cuando llegamos a una organización nos dicen, bueno, yo no tengo tanta plantilla, o parte de la plantilla es interna, pero tengo mucha plantilla que es externa y que tiene una rotación muy alta. Entonces yo no puedo crear a lo mejor unos chapters que sean fijos durante un gran periodo de tiempo. Todo se tiene que adaptar, ¿no? Pero al final lo que tenemos que irnos es a la base. Cuando nosotros planteamos un modelo de gobierno con una perspectiva ya dentro de una empresa, al final lo que pensamos es en qué queremos conseguir, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos, lo primero de todo, es el alineamiento estratégico. Es lo que decíamos, si nuestra visión o nuestro objetivo va a ser poder empoderar a los equipos, necesitamos que los equipos tengan la información y tengan la visión de qué es lo que la compañía quiere conseguir estratégicamente, de manera que las decisiones que tomen estén alineadas con esa estrategia. Con lo cual, lo primero que necesitamos es tener muy claro qué es lo que queremos conseguir. Eso que queremos conseguir tiene que ir muy orientado a la entrega de valor, es decir, a que realmente todo lo que nosotros estemos impulsando desde nuestro gobierno devuelva un valor.
ya sea en retorno de inversión, ya sea en imagen o dependiendo de la línea estratégica que queramos seguir en el momento de que se encuentre la empresa, ¿no? Una parte muy importante es la liquidez de recursos. Es decir, tenemos que asegurarnos que realmente vamos a tener el número de personas adecuado, pero también a las personas adecuadas. Hemos dicho que el talento era algo fundamental dentro de esta nueva filosofía. Significa que esto no es simplemente una impresora que cambio de mesa de un lado a otro, es que necesito a la persona correcta en el sitio correcto para ejecutar lo que quiero ejecutar, ¿no? Entonces tengo que ver cómo puedo movilizar esos recursos. Todo esto gestionando los riesgos, y además los riesgos de una manera transversal, de una manera a muy alto nivel. Quiero identificar realmente, si yo tengo una estrategia que implica a toda la compañía, qué riesgos pueden existir de que una de las líneas de trabajo no salga adelante y cómo me va a impactar en todas las demás, ¿no? Y para eso, ¿qué es lo que voy a necesitar? Muchísima transparencia, mucha visión transversal. Tengo que trabajar muchísimo en que todo el mundo tenga el punto de situación de qué es lo que está sucediendo. No solo en la parcela donde más responsabilidad tenga y donde esté tomando decisiones, sino en todas las demás, porque al final toda la estrategia de la compañía va a estar unida, ¿no? Entonces, para eso, normalmente el problema que encontramos en cualquier compañía, sea Agile o no sea Agile, es, vale, yo tengo un plan estratégico, pero luego tengo que tener un plan de ejecución. ¿Y qué pasa entre medias? ¿Qué pasa con ese acantilado que existe entre medias de lo que quiere la dirección estratégica y lo que los equipos están ejecutando? Bueno, por poner un ejemplo, nosotros solemos recomendar y solemos intentar trabajar con ciclos que llamamos ciclos de 90 días, ¿no? Ciclos trimestrales. ¿En qué consiste? Bueno, el enfoque tradicional, que es la parte que tenéis arriba dentro de esta imagen, es más bueno, voy a hacer una planificación anual, con qué es lo que voy a entregar en cada año, y lo que voy haciendo es un seguimiento de cómo va esa planificación, ese roadmap de entrega, ¿no? Eso que yo esperaba que me entregase. Y voy viendo si realmente estoy cumpliendo con los plazos, estoy cumpliendo con los presupuestos y voy analizando si realmente tengo o no tengo el retorno de inversión que esperaba. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Un enfoque a ciclos de 90 días. Ojo, esto no significa, porque mucha gente que estéis aquí, que hayáis trabajado con temas de estrategia y de planificación presupuestaria anual, diréis, bueno, pero estamos locos, o sea, tengo que repetir toda la planificación cada 3 meses, no voy a tener una visión a largo alcance. No, por supuesto, tienes que tenerla. Matemos el mito de agilidad que existe por ahí de que la Agile es todo verlo a 15 días vistas o como mucho 3 meses vista. Tengo que tener una planificación anual, pero tengo que tener herramientas que me permitan ser flexible para revisar trimestralmente qué es lo que estoy consiguiendo y marcar objetivos a corto y medio plazo. Es decir, yo tengo mi estrategia anual y lo que voy a hacer es decir, vale, pero de esa estrategia anual, dentro de 90 días, ¿qué es lo que quiero conseguir? Y voy a intentar que todos los productos, todo en lo que esté trabajando, tenga algo que sacar a producción, entre comillas, tenga algo que explotar para realmente poder medir y ver si estoy consiguiendo lo que quiero. Con ello, lo que vamos a hacer es, a los 90 días recibiré feedback muy basado en lo que nos ha comentado Lucía, métricas. Es decir, voy a decir, oye, a los equipos les doy una visión de qué tienen que hacer y cómo les voy a medir. Y cada 90 días mido y miro si realmente lo estoy consiguiendo. Y si no lo estoy consiguiendo con creces, me planteo si hay algún cambio dentro de mi roadmap anual que realmente me vaya a aportar más valor a largo alcance, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es estar continuamente recibiendo feedback y tomando decisiones. Esto implica que tenemos que ser mucho más flexibles. Pero, ojo, no significa que no planifiquemos. Significa que vamos a planificar más que tradicionalmente. Vamos a hacer nuestra primera planificación y luego, si surge algo que no teníamos previsto, tanto para bien como para mal, poder flexibilizar y volver a planificar. ¿Cómo llevo esto después a tierra? Es decir, en ese gap que tenías de la visión estratégica a todos los equipos. Bueno, pues normalmente utilizando las herramientas más útiles. De hecho, también en el chat había quien comentaba que el Business Agility al final era un poco la suma de esa visión estratégica con todas las herramientas que te ofrece la agilidad. Aquí tenemos un ejemplo de algunas de ellas, ¿vale? Por ver los distintos contextos. Hemos puesto la primera Lean Startup, porque bueno, esta es la más basada en Lean y es, digamos, la más sencilla de explicar y la más antigua probablemente en el tiempo. En que básicamente en lo que se basa es en trabajar de manera iterativa y recibiendo feedback y tomando decisiones continuamente. Por eso está más asociado al ámbito de trabajo de una startup, que es yo tengo una idea, la ejecuto, la mido bien y con esos datos analizo cuál es el resultado, si es lo que esperaba o lo que no esperaba y qué puedo modificar de mi plan para volver a pensar nuevas ideas, ejecutar, medir, etc. ¿Vale? Como veis, el concepto es muy sencillo, no es algo realmente que digas, bueno, esto jamás se me habría ocurrido, pero lo que te da son las técnicas para realmente poder aplicarlo.
Esto va en el end-to-end del producto. Es decir, existen metodologías como Design Thinking, que vemos aquí, que están pensadas para la fase de ideación de un producto. Incluso cuando nosotros tenemos el germen, tenemos una idea, pero no sabemos cómo llevarla a tierra para empezar a ejecutarla, ¿no? Entonces, bueno, esta metodología en concreto lo que te dice es, sigue unas fases que te permiten tener cierta garantía de que lo que vas a construir realmente es lo que te va a aportar valor. Basándose en el hecho de que crees que te cuesta mucho menos pensar y prototipar y validar las ideas cuando no están construidas que construirlas, sacarla al mundo y después darte cuenta que te has equivocado. Entonces, ¿qué es lo que propone? Pues primero empatizar con el usuario y de nuevo vemos que todas estas metodologías son customer-centric, están basadas 100% en el usuario porque es el primer paso, tratar de entender cómo nos ve o cómo ve el usuario el producto, tratar de ver cuáles son sus necesidades, con eso definir muy bien qué es lo que queremos crear, una vez tenemos claro qué es lo que queremos crear, idear cómo queremos crearlo, y lo que te propone además es, en vez de gastar el dinero y el tiempo en construirlo y después ver si funciona, prototípalo y busca una forma de evaluarlo antes de construirlo. Y si ya lo has evaluado y ves que funciona, lo pasas a la fase de construcción, ¿vale? Este tipo de metodología nosotros lo solemos enganchar y la parte un poco de prototipar, evaluar, nos lo llevamos al siguiente marco de metodologías ágiles, que es el más conocido, el más popular, que es Scrum, ¿vale? ¿Scrum en qué se basa? Scrum se basa en que yo tengo ya una idea, una pila de funcionalidades de un producto que quiero crear. Y lo que hago es dividirme en iteraciones de muy corto periodo de tiempo. Normalmente nosotros recomendamos que sean 15 días, entre una semana y 3 semanas, tendiendo a que sean 2 semanas, ¿vale? Entonces, en esas 2 semanas lo que hacemos es seleccionar la parte que más valor nos aporta de producto y que creemos que podemos testar luego con nuestro usuario, la construimos, la enseñamos, la sacamos a producción o la enseñamos a nuestros clientes, nuestros stakeholders, la gente que subvenciona nuestro producto, obtenemos feedback y con lo que obtenemos feedback, a la que obtenemos feedback, creamos un producto que potencialmente podríamos sacar al mercado y ahí decidimos, ¿está lo suficiente maduro para salir al mercado? ¿Sí o no? No, construyo la siguiente iteración, otras 2 semanas. Termino y amplío lo que es mi producto. ¿Está suficiente maduro? Sí. ¡Pum! Lo saco al mercado. Y una vez lo he sacado al mercado, continúo con estos ciclos y lo que hago es obtener un doble feedback. El feedback interno de la gente que me está diciendo qué es lo que debería sacar, pero además el feedback del usuario final que realmente lo está utilizando. Y con todo eso voy evolucionando y tomando decisiones para modificarlo. ¿Por qué decía que nosotros lo solemos combinar? Porque, bueno, nosotros solemos decir, bueno, pues si prototipar te va a salir más caro que construir, lo que puedes hacer es ir ideando, ir construyendo y con eso vas sacando a mercado. Y si prototipar te es más barato que construir, lo que haces es prototipas y todo lo que vayas testando que realmente quiere el usuario es lo que metes al hilo de esta construcción, que también será iterativa e incremental. Pero bueno, las metodologías, hasta aquí estamos hablando de productos, pero no solamente las metodologías ágiles cubren productos. También existen metodologías que están más orientadas, por ejemplo, a procesos o a entornos de mantenimiento. La más popular de ellas, y probablemente la que más tiempo lleva y más probada está, es Kanban. Kanban es una metodología que, por no entrar mucho en detalle, al final lo que se basa es en tener un flujo de trabajo en que nosotros vamos midiendo y vamos limitando la cantidad de trabajo que vamos a realizar, intentando ser predecibles, ser capaces de predecir cuando nos entra algo de trabajo, cuánto tiempo vamos a tardar en sacarlo al mercado. Y luego tener una serie de métricas que nos ayuden a ser cada vez más eficientes, a tener cada vez menos tiempos de espera y entregar trabajo en menos tiempo con mayor calidad. Esto es un poco pues una presentación de lo que serían las principales metodologías de trabajo. Luego se puede entrar en cada una de ellas, entrar en cada una de ellas nos llevaría días, por eso queríamos daros solamente pues, una pincelada. Existen muchas más, hay algunas que son mucho más técnicas, como puede ser DevOps o puede ser XP, que están más orientadas pues, a la tecnología, a la manera en que tú construyes el producto y lo mueves a través de un flujo para ponerlo en producción. Existen muchísimas de ellas. Y luego la combinación de ellas es lo que te va a dar la potencia para realmente conseguir pues, mover tus productos de la mejor manera posible. Aparte de estas que estamos viendo, que son orientadas a un producto o un servicio único, existen metodologías de escalado, que es lo que comentaba antes Lucía. Es decir, vale, ya tengo mis equipos trabajando bajo agilidad, pero ahora ¿cómo coordino o cómo alineo a toda la compañía para que realmente trabajen bajo esa filosofía y ese marco ágil, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar en tanto detalle,
Pero todo esto se basa en otro de los pilares que os hablábamos, que es el de cultura y liderazgo, y que probablemente es un pilar básico e importante. Nosotros en agilidad solemos decir que dentro de la pirámide de la agilidad, pues existe un límite donde decimos, la pirámide, si la veis más que como con una pirámide, os imagináis que es un iceberg, decimos que hay una parte que es la punta del iceberg, que es lo que subyace y lo que está lo que está por encima del agua y lo que todo el mundo ve, la parte que es más visible, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos hacer Agile. Si vais a una compañía que dice, nosotros somos Agile, veréis que tiene, bueno, ahora no, porque estamos en remoto, ¿no? Y tendrán todo herramientas virtuales que son tableros, donde hay una serie de tarjetas, etc. Si vais a una empresa presencialmente que dicen que son Agile, pues bueno, veréis que tienen un montón de tableros colgados por las paredes, con un montón de posits, que la gente se reúne de pie alrededor de esos tableros para hablar, etc. Esas son, bueno, actividades, herramientas y artefactos que realmente nos ayuda de cara a trabajar con la agilidad. Pero es solamente la punta del iceberg. Lo importante no es hacer ver que estás utilizando agilidad, sino realmente ser Agile. Y ser Agile nos lleva, por un lado, a los modelos mentales, a tratar de simplificar todo, no complicarlo, sino cuando hay un problema, buscar cuál es la solución más simple que nos lo resuelve. Pensar siempre en el cliente. Que la comunicación, puesto que hemos dicho que tiene que haber una comunicación muy fluida, sea en la medida de lo posible cara a cara, sea directa, para que sea lo más fluida posible y todo el mundo tenga el máximo de información. Muy importante que todo el mundo que tengas tenga un compromiso. Hablábamos de empoderar, y empoderar es una palabra muy bonita, pero conlleva una serie de riesgos y una serie de necesidades. Tú, para poder empoderar realmente a un equipo y que ellos tomen las decisiones y te den la máxima productividad, necesitas que realmente estén comprometidas. Y tú como compañía tienes que fomentar ese compromiso. Y luego, estamos hablando de que vamos a estar todo el rato iterando, que queremos ser flexibles, que queremos poder cambiar, etc. Para eso necesitamos fomentar muchísimo la calidad en lo que trabajamos. Si nosotros cogemos algo que no tiene calidad e intentamos hacer cambios sobre él, lo que nos vamos a encontrar es un Frankenstein. Vamos a encontrarnos un monstruo que tiene ahí todo y que anda y que habla a duras penas y que sabemos que si le quitamos un tornillito se cae abajo, se vuelve loco. Si realmente invertimos en que todo lo que estamos produciendo tenga la calidad adecuada, realizar cambios sobre ellos será importante. Y por debajo de todo eso hay una capa más, que son los valores de nuestra compañía, la cultura de nuestra compañía. Tenemos que tener una cultura basada en personas, que realmente piense que el petróleo, como ha dicho Lucía antes, de nuestra compañía, son las personas que la forman. Que crean el respeto. Tenemos que poder fallar. Porque todos vamos a tomar decisiones, luego tenemos que tener entornos seguros para fallar y tenemos que respetar que eso es así. La gente va a tomar decisiones en distintos puntos y tenemos que respetarlo, tanto si la decisión tiene que subir para arriba como si la decisión se ha tomado desde abajo. Tiene que haber muchísima transparencia. Cuando intentamos ser agile, pero realmente mantenemos esos hilos que hablábamos de una compañía tradicional, la gente empieza a tomar decisiones incorrectas, inadecuadas, y entonces todo se cae como un castillo en naipes. Tiene que estar basado en el servicio. Tenemos que darnos cuenta que realmente el liderazgo incluso, y ahora lo va a comentar Lucía, significa no tomar las decisiones por la gente que tengo debajo, sino estar disponible para ellos, para darles el mejor entorno para que ellos trabajen de la mejor manera posible. Y luego tener una mentalidad de mejora continua, tener en cuenta que tanto nuestro producto como nuestros equipos, como la forma en que trabajamos, como incluso los valores y la mentalidad de nuestra compañía siempre puede mejorar. Y tenemos que tener esa mentalidad retadora en todo momento de cómo puedo dar un pasito para ser un poquito mejor, todo el tiempo. Y eso nos mantendrá siempre en lo alto. Bueno, otro de los grandes mitos que a mí sí me gustaría aclarar es que hay veces que oyes por ahí que en las organizaciones Agile o que en Agile no hay jefes o no hay jerarquías. Bueno, no es exactamente eso. Vamos a decir que existe una jerarquía, pero puede haber una jerarquía coercitiva, vamos a decir la más tradicional, y en este tipo de organizaciones lo que existe es una jerarquía saludable. Cuando decimos saludable es una jerarquía que lo que precisamente hace es ayudar a desarrollar al resto de las personas y al resto de la organización pues su máximo potencial y su máximo valor. Yo siempre he dicho que es muy malo tener un mal jefe, pero lo que es peor es no tener un jefe. Eso a veces es casi que peor. Bueno, me voy a explicar, ¿no? Es decir, ¿cuál es el modelo de liderazgo en una organización Agile? Bueno, yo creo que es la clave y es la base de todo, porque si efectivamente el liderazgo
no cambia, no evoluciona o no se adapta, pues es imposible estos cambios, que yo creo que ha quedado claro que por encima de todo son cambios culturales. Entonces, el líder se define más como un facilitador. ¿Y qué significa un facilitador? Bueno, pues debería ser una persona que lo que ayuda precisamente es alinear al equipo con la misión, es decir, define la misión, alinea al equipo de la misión y le da el entorno y el contexto para que ese equipo pueda decidir el cómo llega a esa misión. Es una persona que capacita al resto del equipo, y cuando digo capacita, no es que les enseñe todo, ¿no? Sino que da de alguna manera la inspiración y las condiciones para que sea el equipo el que aprenda, porque también sabemos que el desarrollo personal pues tiene que venir del individuo, de uno mismo. No sirve de nada un líder que hace ese trabajo por el resto. Las motivaciones extrínsecas pues están fenomenal, que normalmente suelen ir asociadas pues a salario, a posición, pero son las motivaciones intrínsecas las que normalmente hacen sostenible este tipo de transformaciones. Y ese líder es el que de alguna manera pues se adapta a cada una de las personas y sabe cómo potenciar esas motivaciones intrínsecas que de verdad pues a veces son distintas para cada uno de nosotros. Por encima de todo es una persona que debería fomentar la autonomía y la toma de decisiones del equipo. Y eso no quiere decir que el equipo va a tomar todas las decisiones, que es otro de los grandes mitos alrededor de Agile. Es decir, lo que tiene que estar muy claro es que qué decisiones pues puede tomar el equipo, que normalmente son decisiones que son pues más repetitivas, en las que se requiere una mayor velocidad y en las que el hecho de tener, como si dijéramos, la información de detalle es lo que ayuda a tomar ese tipo de decisiones. En cambio, todos sabemos que a veces la compañía se enfrenta a una toma de decisiones que lo que necesita es tener pues, una visión muchísimo más global, necesitan tener una mayor reflexión y necesita tener, como si dijéramos, una mayor distancia. Entonces, lo que el equipo tiene que tener muy claro, lo que tiene que ser muy explícito es qué toma de decisiones se puede, vamos a decir, descentralizar y qué toma de decisiones se puede centralizar. Pero en la medida de lo posible, una de las grandes ventajas que tienen estas organizaciones es la rapidez, y la rapidez va asociada a, de alguna manera, la rapidez en la toma de decisiones. No sé cuántos de vosotros os habéis enfrentado a decisiones o situaciones en las que las decisiones van de arriba abajo, de arriba abajo, de abajo arriba durante meses y al final se ha perdido un tiempo precioso con algo que desde el primer momento quien podía tomar esa decisión pues de verdad lo tenía muy claro y simplemente lo que se ha hecho ha sido seguir un procedimiento de escalado. Como también decía Carlos, esto no es un proceso que también puede ser inmediato, es decir, el dotar al equipo de ese entorno de confianza para que poco a poco vaya sintiéndose cómodo y seguro en esa toma de decisiones, pues no es algo que pueda cambiar de la noche a la mañana. Es decir, que si es una organización en la que está muy acostumbrada a tener órganos de gobierno muy centralizados y en las que las decisiones pues están muy procedimentadas, esos cambios pues tienen su tiempo, sobre todo para que las personas se atrevan a tomar esos cambios. Una cosa que es fundamental es que los líderes sean capaces de dotar a su equipo de un entorno seguro, y cuando digo un entorno seguro es a veces, bueno, pues también estamos acostumbrados solamente a ganar y un fracaso o un aprendizaje de algo que no ha funcionado, pues efectivamente es tratado como un fracaso y ni tan siquiera se habla de él. Todo lo contrario, este tipo de organizaciones pues comparten sus fracasos y no quiere decir que del fracaso se pueda estar tomando todo el rato como si dijéramos decisiones erróneas, no es eso. De lo que se trata es de experimentar y entender que si quieres dedicarte o quieres innovar o quieres explorar nuevos horizontes, pues no es tan sencillo como cuando estás de alguna manera pues, en un entorno más estable, en un entorno de toma de decisiones más habitual. Otra de las grandes características de este tipo de líderes es que se lidera desde el ejemplo, es decir, que esa famosa frase de haz lo que te digo, pero no haz lo que yo hago, pues aquí no tendría mucho futuro, ¿no? Es decir, es un liderazgo desde el ejemplo porque es la única manera de tener credibilidad, ¿no? Y otra fundamental es un liderazgo silencial, que antes lo comentaba Carlos, es decir, estos no vamos a entornos en los que vamos a decir que son líderes que piensan, que no se mojan con el equipo, que no están de alguna manera apoyando al equipo cuando el equipo necesita de alguna manera una ayuda, ya sea por carga de trabajo, etcétera, sino que son líderes que se ponen a veces al servicio del equipo y ceden mucha esa visibilidad. Con lo cual yo siempre digo que ser un líder de ese tipo no es nada sencillo, ¿eh? O sea, es decir, requiere pues personalidades, personas con mucho coraje y sobre todo porque a veces
os habrá pasado a algunos de vosotros, ¿no? Esa pérdida de control inicial pues puede dar vértigo y tienes que empezar a liderar pues de otra forma y darte cuenta que eres mucho más útil a tu compañía, pues no teniendo todo el control, sino aglutinando, siendo una buena bisagra entre las personas. Pero es una de las grandes claves de las organizaciones Agile y es una de las, bueno, yo diría que cuando hay veces que este tipo de transformaciones no funcionan, es porque los líderes de alguna manera pues, no han conseguido ese cambio, ¿no? Otra de las grandes preguntas a veces es de, oye, ¿qué es más importante? Empezar en un proceso de cambio de este tipo, bueno, pues alineando como si dijéramos el management, o hay que empezar más con las bases de la compañía para conseguirlo. Nosotros siempre decimos bueno, que hay que hacer ambas cosas, luego entraremos en el detalle, ¿no? Hay que tener alineado el management porque si no, estos líderes no se ven cómodos en esta nueva situación, pues sufriremos bastante en ese proceso de transformación. Es decir, que es necesario tenerlos desde el primer momento de nuestro lado y que se sientan cómodos. Pero también hay que apoyarles en ese cambio porque probablemente las organizaciones hasta ahora, pues de un líder han pedido otra cosa, ¿vale? Han pedido otra cosa y hemos llegado a puestos de responsabilidad sobre la base de nuestro conocimiento, de nuestro control. Y ahora de pronto nos enfrentamos a otro entorno y contexto en la que tenemos que cambiar y esa situación pues, nos puede generar cierta, vamos a decir, que inseguridad o incertidumbre. Y ya el último de los pilares, que nosotros decimos que sería un pilar más transversal dentro de estos procesos de transformación, es la tecnología. Yo creo que esto es obvio, es decir, la tecnología, pues hasta los años 90 yo creo que era más una commodity, o sea, se asociaba más a las áreas de coste, y ahora lo que vemos es que la tecnología pues es la clave muchísimas veces en la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes y sobre todo en el cómo ofrecemos ese producto. De manera que una de las grandes virtudes de este tipo de organizaciones es cómo se alinean todos estos equipos en un mismo objetivo, dejando de ser las áreas de negocio pues las que piensan, las que idean, y las áreas de tecnología, vamos a decir, las que tardan mucho, gastan mucho y son un coste, sino que son áreas mucho más orientadas a la innovación en la que conjuntamente pues los perfiles de tecnología desarrollan un perfil pues a lo mejor más de negocio, entendiendo muy bien cuál es el impacto de la tecnología y qué puede proveer a esas organizaciones, al igual que las áreas de negocio, pues empiezan a entender qué puede ser distinto o diferencial en la toma en la propuesta de valor, lo que le puede otorgar la tecnología. Y muchas veces es muy curioso, escuchas a perfiles, escuchas conversaciones en las que ya no sabes cuál es el perfil de tecnología y cuál es el perfil de negocio, sino que se han intercalado también, que a veces crees que el CIO es el de negocio y viceversa, ¿vale? Entonces es uno de los grandes, yo creo que cambios y ventajas de este tipo de organizaciones en las que acaban entendiendo que el uno sin el otro no funciona. Bueno, esta ha sido una primera, como si dijéramos, presentación acerca de lo que sería una organización Agile. Ahora queríamos, bueno, pues decir, oye, esto en grandes organizaciones ya sabemos que hay, pues, las que hemos hablado, ¿no? Es decir, todos hablan de BVA, de ING, de Repsol, de grandes organizaciones que están en este proceso de cambio. Pero esto en una pyme se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues ahora Carlos nos dirá cómo intentan tangibilizar, que ya os adelantamos que nosotros trabajamos incluso con algunas pymes en este proceso de cambio. Entonces, bueno, esto si dijésemos, fuésemos más prácticos, ¿no? Y dijésemos, vale, y si yo mañana entrase a trabajar con agilidad, ¿qué es lo que haría, ¿no? En una pyme. Bueno, en una pyme yo creo que hay dos ámbitos principales en los que se puede trabajar con agilidad a día de hoy. Uno es la implantación de Agile en la propia compañía. Y para ello hay distintas estrategias. Nosotros tenemos experiencia en muchas de ellas, ¿no? Entonces, básicamente decimos, cuando quieres hacer una transformación, pues se piensa que la puedes hacer bottom-up, es decir, pues tengo una empresa que ha trabajado de una manera concreta durante mucho tiempo, lo que hago es seleccionar una serie de equipos, de proyectos, de iniciativas, de áreas, es decir, pilotos, busco gente piloto con la que pruebo una forma diferente de trabajar. Con ellos lo que hago es establecer muy claramente cuáles son los objetivos que quiero conseguir, cómo lo voy a medir, y lo que hago es, después de un tiempo trabajando con ellos y viendo los beneficios que se obtienen, empezar a extrapolarlo al resto de equipos. Para eso tengo que escalarlo. Puedes escalar de dos maneras, horizontalmente, es decir, bueno, ya tengo un equipo, ahora empiezo a meter a todos los equipos hasta que toda mi capa de abajo de la compañía ya trabaja de una manera Agile,
o puedo empezar a escalar hacia arriba, digamos, ¿no? Oye, pues estas prácticas que estoy llevando voy a darles un paso más y acercarme poco a poco más hacia la dirección de la compañía, que sería la aproximación bottom-up. También se puede hacer totalmente al revés, es decir, oye, vamos a empezar a trabajar con las capas directivas de la compañía, vamos a ayudarles a establecer una visión estratégica en la que aporten muchísima visibilidad, que esté muy orientada precisamente a darle toda la información a todos, a toda la pirámide de nuestra compañía, toda la jerarquía hacia abajo, para que todas tengan la visión compartida estratégica y pudiesen llegar a tomar decisiones en un momento dado, ¿no? Vamos a empezar a tener ese portfolio, esa estrategia con una revisión trimestral, que sea más flexible, que no sea tan estática. Y eso lo que va a hacer es generarte después la necesidad hacia abajo de, si yo quiero ser flexible trabajando en mi estrategia, necesito que los equipos también sean flexibles, que mi middle management sea flexible, que toda la compañía empiece a flexibilizar. Con lo cual, lo que va a hacer es caer, en cierto modo, como una cascada de agua, hasta que toda la compañía termina siendo ágil. Y luego, pues bueno, al final la compañía se tiene que encontrar en el medio. Por lo cual nosotros incluso tenemos, y en pymes de hecho es una aproximación que utilizamos bastante, lo que llamamos un poco el sándwich o el bocata, ¿no? Trabajo con alta dirección, trabajo con los equipos, sobre todo con pilotos, y lo que hago es establecer un modelo de gobierno en medio que realmente me ayude a movilizar todo esto de una manera ágil. Y una vez lo tengo ya, lo extiendo horizontalmente a toda la compañía hasta que toda la compañía trabaja de la misma manera, ¿no? Había por ahí un comentario en el chat que decía, bueno, pero yo conozco empresas que no trabajan todo con agilidad, que combinan la agilidad con modelos más tradicionales o waterfall. Por supuesto, es decir, la agilidad, y sobre todo cuando nos vamos a un nivel de equipo, tiene sentido en ciertos contextos donde hay un alto grado de incertidumbre, ya sea tecnológico, en cómo vamos a construir las cosas, o ya sea más de definición de qué es lo que queremos construir. Habrá otro tipo de iniciativas dentro de la compañía donde no existe. Entonces, ahí lo que sí que podemos tener es la mentalidad y el alineamiento con toda la visión estratégica ágil y con todos los equipos que trabajan de una manera ágil. Pero eso no implica que tú no tengas una iniciativa donde incluso dices, oye, pues contrato un tercero, un proyecto, llave en mano y trabajan tradicionalmente. Dentro de X meses me vas a entregar el producto según las especificaciones que yo te he dado. Se puede combinar y de hecho es sano combinarlo según el contexto, ¿vale? ¿Y qué otra aplicación podemos tener si yo hoy entrase a trabajar con un marco de agilidad en una pyme? En la parte más centrada en gestión de producto, ¿no? Aquí tenemos un poco el esquema que nosotros como Kairos solemos recomendar a todos nuestros clientes con ciertas herramientas para trabajar en producto, que básicamente va de, tienes que tener una visión, con esa visión descomponerla hasta tener claro que es un producto mínimo viable o la pieza mínima que quieres construir de tu para empezar a testar, después tienes que planificarlo y construirlo con una metodología X, puede ser con Scrum, puede ser con Kanban, puede ser incluso puedes decir, oye, trabajo de una manera tradicional, pero en periodos cortos de X meses. Se podría llegar incluso a hacer así. Lo importante es que al final, cuando tengo un incremento, yo diga, oye, pues obtengo un feedback tanto internamente de mi compañía, de cómo trabajamos, como del cliente o del usuario final, de cómo ese producto realmente le está aportando un servicio, les está aportando un valor, y con eso modifico o contrasto mi visión y vuelvo a empezar el ciclo continuamente, ¿vale? Para trabajar en esto, decimos, bueno, ¿esto cómo afecta a mi carrera personal? Bueno, yo creo que para todos somos ya conscientes, ¿no? Que igual que las empresas o las organizaciones decíamos que se enfrentan a grandes retos, pues yo creo que también a nivel individual desde hace mucho tiempo también nos damos cuenta de que, bueno, pues nuestro conocimiento es básico y hay que estar reinventándose y reciclándose pues de manera inmediata, ¿no? Entonces aquí os dejo algunas noticias, ¿no? Es decir, McKinsey pues dice que de 775 millones de personas pues van a necesitar cambiar de categoría ocupacional y aprender nuevas habilidades. Es decir, que, como os decía, estamos en un entorno en el que necesitamos estar individualmente de forma continua evolucionando y cambiando. Yo, por hablar de mí, yo como decía, digo, yo soy licenciada en Derecho, entré a trabajar en un banco, pasé por distintas áreas y un buen día me hicieron responsable de área de tecnología y no soy una tecnóloga. Y aquí me veis, no sé cuánto tiempo después, pues será dirigiendo una empresa de consultoría basada en agilidad y en tecnología. Y todo eso ha sido a base de esfuerzo, de cambio y reciclaje continuo, porque a priori, pues mi experiencia o mi formación inicial no iba orientada a esa. Y me temo, yo sí os lo digo muchísimo a mis hijos, me temo que eso pues nos va a tocar a partir de ahora
manera continua, ¿no? De saber que el entorno está cambiando tanto que pues muchas de las habilidades ya no solamente técnicas, sino más soft, las tenemos que ir desarrollando, ¿no? Es decir, aquí también os dejo pues una noticia de Forbes, ¿no? En la que habla que pues uno de los skills más reconocidos es la capacidad de esas personas para adaptarse al cambio y de tener una mentalidad de crecimiento, porque efectivamente el entorno de alguna manera lo requiere y tenemos que estar preparados para eso. El Harvard, que dice que la automatización hará que el aprendizaje permanente sea necesario de una parte de su trabajo, ¿no? Es decir, se estiman pues no sé cuántas puestos de trabajo que efectivamente dejarán de ser pues, necesarios por la vía todo esto que estamos viendo de la automatización de la tecnología. Veis aquí los 10 skills que según el World Economic Forum pues van a ser los más necesarios, o sea, nuestra capacidad para resolver problemas, nuestra capacidad crítica, creatividad, gestión de personas, es decir, la parte más soft yo creo que también es la clave, ¿no? de todo este proceso de cambio en el que cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar. Entonces, en este entorno en el que a veces uno, pues, también os dejamos, ¿no? El informe de empleos emergentes 2020 de LinkedIn, bueno, pues veis que cuáles son los 15 empleos más demandados que os puedo dar fe que es cierto, porque a nosotros que la mayoría de ellos son perfiles nuestros, pues nos cuesta muchísimo de reclutar, ¿no? Especialistas de inteligencia artificial, especialista en Customer Success, y veis ahí el sexto, allá el coach, ¿no? Que os diré que habéis empezado a hablar pues, de muchos de los roles que hemos estado antes hablando dentro de los equipos que empiezan a emerger y la gran pregunta es, oye, ¿y cómo yo me puedo reciclar? ¿Cómo puedo convertirme o cómo puedo adquirir ese conocimiento? Que como habéis visto, en muchos de los aspectos pues hay un conocimiento, vamos a decir, más académico, pero en muchos de ellos es capacidades más orientadas a la parte más soft, que yo creo que según nuestra experiencia es la parte más difícil de desarrollar y de cambiar. Ahora os vamos a detallar, vamos muy mal de tiempo, cuáles son los principales roles en este nuevo entorno de concepto de agilidad para que tengáis como una guía y un mapa y cuáles son las certificaciones o formaciones más asociadas a los mismos, entendiendo que esto es un proceso, como os decía, de aprendizaje continuo en el que probablemente una vez que os hayamos mostrado eso, pues en 15 días esté obsoleto porque se vayan cambiando, se vayan requiriendo pues nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Sí, ahí, bueno, por comentar un poco los roles y como se va a circular la presentación, tendréis más detalle para leerlo, pues dentro de la agilidad los roles más demandados, el más demandado de todos es el de Agile Coach. Básicamente, el Agile Coach es la persona cuya responsabilidad es entrar en las compañías, entender bien el contexto de las compañías, conocer sus tripas, ver cómo funcionan y ver cuáles son los puntos y cómo trazar un roadmap, cómo pintar, digamos, un camino para que esa compañía poco a poco vaya trabajando cada vez de una manera más ágil. Ir ayudando, formando, acompañando y desde esto también es un punto de vista de Kairos, es parte de nuestra filosofía de trabajo, mentorizando para que después esa forma de trabajar quede interna de la compañía y sea parte de su ADN y no necesiten de una ayuda externa, ¿no? Entonces, básicamente, pues somos, como dice la palabra, los entrenadores, ¿no? Si lo veis como si fuese un gimnasio, somos el entrenador que va poco a poco ayudando a que este proceso de cambio, que como en un gimnasio es doloroso, cuando haces un proceso de transformación tienes que tener agujetas, pues no lleve a una tendinitis o a una lesión mayor, sino que sea un dolor sano que realmente te dirige a ser cada vez más fuerte y que llegue un momento donde tú solo eres capaz de entrenarte y saber cómo mejorar, ¿vale? Aquí viene un poco más de detalle, como os decía, podréis ver. Después, el siguiente rol sería el de Scrum Master. Nos lo llevamos un poco más a un proyecto, un producto o un área determinada, es el facilitador de la metodología. Este tipo de cambios, aunque sobre el papel puedan parecer sencillos, no lo son. Y al final requieren, sobre todo al principio, de una dedicación exclusiva al 100% de una persona que se encarga de que la metodología, el marco metodológico que se haya pintado para una transformación concreta, realmente se sigue. Y ese es el perfil de Scrum Master, ¿vale? Entonces, digamos que es el facilitador de la metodología dentro de cada uno de los proyectos, equipos, etc. El siguiente rol sería el de Product Owner. Bueno, hablábamos de que vamos a empoderar a los equipos para generar y tomar decisiones sobre sus propios productos. Para ello necesitamos gente que, por un lado, conozca el producto en detalle o sea capaz de interiorizar el producto, que sea capaz de manejar a todas las personas que hay alrededor, tanto los sponsors de las iniciativas, los clientes, los usuarios finales,
como también trabajar con los equipos que realmente están construyendo ese producto, ¿vale? Y es uno de los roles que también está más demandado ahora mismo dentro de las compañías. Es un rol, además, que suele ser interno, pero que también se externaliza. Requiere de una formación bastante específica, porque al final tiene que ser capaz de trabajar con todas las herramientas que están relacionadas con el trabajo con agilidad. Podría ser lo que tradicionalmente se conoce como un product manager, una vez le has dado el kit de herramientas de trabajo con agilidad. Y luego estaría el technical lead. Hemos hablado que todo esto se suele apoyar sobre la tecnología y vas a tener que tomar decisiones. Entonces, es importante tener, y es de hecho uno de los roles más demandados, una persona técnica que, como decía Lucía, llega un momento que confunda si el technical lead es product owner o el product owner es technical lead. Es decir, que tenga una visión muy tecnológica del producto, pero que sea capaz de entender el negocio y sea capaz de alinear las posibilidades y las necesidades tecnológicas con los requerimientos y las necesidades de negocio, ¿vale? Entonces son los roles realmente más demandados. A nivel de formación, que además preguntabais en el chat también, bueno, lo que nosotros recomendamos es, si queréis introduciros dentro del mundo ágil, lo primero que tenéis que tener es una visión más holística de lo que es la agilidad, una visión muy completa, ¿vale? De qué es la agilidad, de qué puntos toca, qué es el business agility, de cómo se trabaja un producto, de cuáles son los distintos roles, qué entra en cada uno de ellos. Y luego, cada uno de estos roles que nosotros hemos nombrado dentro del mercado tiene certificaciones concretas asociadas a cada rol. Nosotros mismos ofrecemos algunas de ellas y bueno, suele haber una evolución, ¿no?, sobre los propios roles. ¿La certificación en sí es suficiente? Tal y como está el estado de madurez ahora mismo del país y del mundo en cuanto a agilidad, realmente una certificación en un rol concreto no te va a garantizar nada. Es una buena tarjeta de presentación, es cierto. Pero si no tienes la visión más completa de lo que es la agilidad, las empresas ya empiezan a tener interiorizado lo que es agilidad. Luego, cuando te conozcan, y sobre todo si tienes la suerte de entrar en una compañía que va a trabajar o que trabaja con agilidad, enseguida vas a estar descolocado si no tienes una visión más completa de lo que es el end-to-end. No sé si ahí quieres añadirle algo, Lucía. No, yo creo que es un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Hasta ahora hay veces que hablamos de la agilidad siempre desde el punto de vista de la metodología, y es una de las herramientas, es solamente una de las, vamos a decir, instrumentos en este cambio. Hay muchos más cambios, ¿no? Por eso nosotros, en nuestra experiencia, nos dice que hay que tener una visión, hay que tener todo el mapa para luego, en función de tu especialización, entender pues cómo puedes ser tú parte de esa transformación, que puede serlo desde un área de recursos humanos, por ejemplo, eso es crítico fundamental. Las áreas de recursos humanos son las catalizadoras de ese cambio. Entonces, primero un área de recursos humanos tiene que tener un entendimiento global para luego, a partir de ahí, saber como responsable o como si dijéramos con mis responsabilidades, qué es lo que yo podría hacer por la organización para que eso vaya adelante. Y probablemente pues ahí no exista ni una certificación, y lo que necesitas es otro tipo de formación, pero la base de todo es un entendimiento global, que es lo que hemos intentado hacer hoy en una hora, que ha sido muy rápido y además hemos superado el tiempo, pero lo que pretendíamos era que tuvierais todo ese mapa y que luego a partir de ahí uno reflexione sobre cuáles son, pues como digo yo, sus puntos fuertes, su background, y decida cuál debería ser su roadmap para formar parte de este cambio, que yo creo que es la clave, ¿no? No ir detrás de él, sino ponerse la avanzadilla y decir que yo quiero formar parte de este cambio. Y no sé, vamos muy mal de hora, pero no sé si que nos digan Desiree y Beatriz si hay algún tiempo para preguntas. ¿Me escucháis, Lucía? Sí, Sí. ¿verdad? Vale, Sí. ya estoy dentro. Muchísimas gracias, Lucía y Carlos, porque ha sido una sesión muy buena y ha causado curiosidad entre nuestros usuarios. Entonces, tenemos tiempo para el coloquio, no os preocupéis. Estoy recopilando las preguntas. Voy a empezar con la primera. Eva nos preguntaba sobre la extrapolación de herramientas Lean, tales como Value Stream, Total Productive Management, 5S, Kanban, Six Sigma, y sumadas al concepto Agile, ¿nos daría como resultado el Business Agile? Sí, realmente sí. De hecho, había leído la pregunta mientras estábamos hablando e intentado ahí meterla un poco en medio. Nosotros utilizamos todas esas herramientas en las compañías. Es verdad que cada contexto, pues de todo el kit de herramientas que tienes, de toda esa navaja suiza de herramientas que te ofrece la agilidad, pues tienes que ir viendo cuál es la que más conviene y cuál puede causar más o menos ruido en cada momento. De hecho,
Normalmente nosotros cuando entramos en una compañía no entramos como un elefante en una cacharrería con todas las herramientas, sino que las vamos introduciendo poco a poco según el estado de madurez. Pero bueno, de hecho las que ha nombrado, pues casualmente Value Stream Mapping para nosotros es la base principal cuando entras en una empresa para entender cómo funcionan, pintar todos los mapas de valor de cómo, cuáles son los flujos de comunicación dentro de la compañía, dónde surgen las ideas y cómo eso se convierte en un producto, etcétera, dónde están los puntos de mejora, dónde están los puntos fuertes, etcétera. Es decir, todas esas técnicas que vienen de antes incluso de ese manifiesto en 2001 en que decíamos que se juntaba todo el mundo y decía vamos a acuñar el término ágil, todas esas herramientas siguen siendo valiosísimas y nos apoyamos muchísimo en ellas y son las que efectivamente, si sumas eso, metodologías más de generación de producto, de manejo de flujo de trabajo, de servicio, etcétera, y de escalado, toda esa suma, más la parte más de cultural, como podría ser Management 3.0, toda esa suma te da el Business Agility. Sí. Nos preguntan varios sobre el tema de formaciones y certificaciones. Por ejemplo, Mitchell nos pregunta cómo formarse y desarrollar una experiencia práctica en estos métodos Agile si empiezas de cero. Es decir, para los que después de esta formación hayan sentido el gusanillo de formarse en Agile, nos habéis contado algunas certificaciones. ¿Por cuál recomendáis que comiencen para tener esa visión holística y destacar como candidato? Bueno, está mal que lo digamos nosotros porque precisamente nosotros nos dedicamos al mundo de la formación, ¿no? Entonces, todo lo que contemos pues va a sonar interesado. Yo lo que os diría un poco lo de antes, ¿no? Hay formaciones, ¿no? Y hay certificaciones en el mercado que yo creo que las más conocidas pues son las de Scrum Master, las de Product Owner y luego las de Framework alrededor de Scrum y alrededor de Kanban. Pero yo, desde luego, siempre empezaría por programas más de iniciación, más globales, como os decía, ¿no? Porque sin entender muy bien cuál es el perfil de la persona, es decir, aquí de lo que se trata es de construir sobre lo que ya sabes. O sea, una de las cosas que antes mencionaba, y es importantísimo estar reciclado, es importantísimo reinventarse, pero también es importantísimo lo que hemos aprendido hasta ahora. O sea, no nos engañemos, o sea, todo suma, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es de entender muy bien el perfil de la persona, entender muy bien cuáles son sus puntos fuertes y construir sobre ellos y diseñar una hoja de ruta en la que incluso le podemos mentorizar pues para saber cuál es, porque no hay regla común. Ahora, si uno lo que quiere es iniciarse porque lo que quiere, vamos a decir, es ver si esto pues, le puede gustar, que también es una manera, pues yo diría que empezar por una certificación de Scrum o por una certificación de Kanban, más que nada porque son los frameworks de trabajo pues, más conocidos. Ahora, ya os digo que es simplemente para abrir apetito, ¿no? O sea, para entender en un marco de 16 horas si esto me gusta o no me gusta. Siempre esto requiere, como digo yo, luego la carrera de medicina, la generalista, y luego ya la especialización. Pero si uno lo que quiere es, que a mí me pasa muchas veces que hay pues, compañeros, excompañeros o amigos que me preguntan, digo, hombre, pues si lo que quieres es ver si hay algo que te gusta de esto, pues empezar con Scrum y con Kanban, más que nada porque es lo más reconocido en el mercado. Pero no nos engañemos, un curso de 16 horas no te convierte en un experto, como antes decía Carlos, es una carta de presentación. Nosotros que somos profesionales de esto, en la que vamos a decir nuestra carrera profesional, nuestra entrada en cualquier compañía, pues es muy importante la experiencia que tienen nuestros propios Agile Coach o nuestros Scrum Master, pues tienen muchísimas certificaciones, muchísimas, ¿vale? Pero porque es de alguna manera la acreditación, pero lo más importante es la experiencia y la visión global. Sí, yo ahí un poco por aportar, pues por mi experiencia personal, ¿no? Yo vengo del mundo del desarrollo del software, de ahí pasé a Project Management y tuve la suerte hace muchos años, cuando aquí casi ni se oía, pues trabajaba en una empresa inglesa que empezó a aplicar Agile, ¿no? Entonces, como dice Lucía, pues el primer tonteo o el primer paso, ¿cuál es? Certificación de Scrum Master. Está bien porque te dan una visión general de lo que es la agilidad, muy, muy general, y unas pocas herramientas de ese rol. El problema, y al final, aunque suene un poco ¿no? autónomo, ¿no? Porque nosotros dijimos vamos a crear programas que sean más completos, es porque, claro, tú después te tienes que meter en una empresa a trabajar en este rol y te falta la visión. Es decir, tú ves en 2 días de certificación, ves un trocito muy pequeño del pastel. Y luego cuando te enfrentas a la hoja en blanco es muy duro. Porque dices, bueno, ahora tengo que ejercer mi rol, sé que el equipo tiene que estar organizado, sé que tengo que tener un product backlog, te meten un montón de terminología, por supuesto, técnica, ¿no?
¿y cómo hago esto, no? Entonces, o tienes una visión más global y comprendes más qué implica dentro de la compañía el end-to-end, o es muy difícil. Certificaciones que existen más allá, y por ligarlo también con una pregunta que preguntaba en qué se parecía Agile al PMM. Bueno, el PMM, más que PMM, si nos vamos más a PMI, PMI, que es la organización tradicional de Project Management, tiene una certificación específica de Agile que se llama PMI ACP. El único problema que tienes es que para certificarte tienes que demostrar que tienes no sé cuántos años trabajando en agilidad, con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Estoy haciendo la certificación para tener la visión global, pero me están exigiendo que tenga ya experiencia, ¿no? Pero bueno, sería a lo mejor la más global. El resto, por lo que comenta Lucía, lo mejor es buscar un programa que realmente te enseñe el end-to-end, ver dónde realmente tus puntos fuertes como persona y tu background y tu experiencia profesional te encaja dentro de esos roles y ya centrarte en ese rol más concreto. Igual, ahí podéis ir desde una certificación, que siempre está bien, es una carta de presentación, a programas más completos que existen en el mercado y que te hacen profundizar mucho más en cada uno de los roles. María José nos pregunta si es adecuada esta metodología para entidades públicas y tercer sector, y alguien más también nos preguntaba a nivel de política, utilizar metodologías ágiles. Bueno, yo siempre digo que esto va a acabar en un ministerio, ¿no? Lo digo que, que algún día habrá el ministro allá, lo digo de broma. Bueno, yo creo que para que sabáis la idea, no, sin dar nombres, nosotros trabajamos con organizaciones públicas y además con organizaciones públicas, eso sí que lo puedo decir, relacionadas con el ejército. O sea, claro que es aplicable, ¿vale? O sea, de lo que se trata es de, como decía antes, de entender muy bien los principios y la customización. Yo creo que hoy, seas una organización pública o una organización privada, te enfrentas a retos muy, cuando digo es muy parecidos, es en cuanto a incertidumbre y cambio. Antes te comentaba, Carlos, no en todos los casos hay que utilizar una metodología Agile. Hombre, es verdad, es decir, es lo que hay que tener es la habilidad para entender en qué y cada momento lo tienes que hacer. Pero hablo de metodología o de prácticas, pero sí las organizaciones tienen que tener una mentalidad o un concepto, como si dijéramos, de agilidad, porque ahí hemos hablado de estar centrado en las personas, estar centrado en el cliente y estar de alguna manera en permanente, como si dijéramos, contacto con ello. Y eso le aplica absolutamente a todos. Y otra cosa es que utilice Kanban, utilice Scrum o utilice otro tipo de técnicas. Y más en concreto en política, por ejemplo, bueno, aquí en España hay entidades, o sea, hay ayuntamientos y otras entidades políticas que están utilizando agilidad, y yo creo que el sitio que yo conozco donde a más nivel se ha utilizado ha sido en Argentina, en áreas políticas más extensas incluso que lo que es un ayuntamiento. O sea, que sí que está llegando. Y para que os hagáis una idea, en Savia trabajamos con Scrum, con el método Scrum y la web, etc. O sea que también se usa en el tercer sector. Nos pregunta Bárbara, ¿los perfiles senior son valorados en estos roles? Pues yo creo que sí. Nosotros, de hecho, con eso hemos tenido varios programas, incluso dentro de Kairos, en el que perfiles pues, multidisciplinares, con mucha experiencia alrededor de áreas de expertise relacionadas pues, con estrategia, con recursos humanos, etcétera, incluso los hemos incorporado a Kairos con programas de formación pues muy, vamos a decir, rigurosos y detallados, en el que están aportando muchísimo valor. Es decir, claro que son, como os decía, es la agilidad. Una cosa es que ahora mismo hablemos mucho de ello, esté más perfilada, madura, pero en muchos aspectos tiene mucho de sentido común, ¿no? Entonces, en esto no tiene que ser un tema de edad, o a mí no me gusta hablar de la edad, lo que sí que es verdad es que necesita ser un perfil pues abierto y colaborativo, y eso no tiene nada que ver con la edad. Eso tiene que ver con tu manera de relacionarte con los demás y la manera en la que tienes de trabajar con los demás. Entonces, ¿por qué no? Yo me considero un perfil senior Agile. De hecho, cada vez es más valorado, yo creo. Claro. Quiero decir, la madurez de la agilidad dentro de las compañías está creciendo y cada vez llega a más puntos. Entonces, lógicamente, pues imagina, si tú quieres meter a una persona a implantar o ayudar con agilidad en un comité de dirección, pues cuanta más experiencia tenga, cuanto más senior sea la persona que está allí metida, más fácil le va a ser adaptarse al contexto de las conversaciones. Ten en cuenta que no es un trabajo fácil. Tienes que obtener el lenguaje, un poco el contexto de lo que es una compañía, entender dónde están sus modelos de negocio, entender cuáles son sus flujos de comunicación, cuál es su cultura en muy poco tiempo.
tú no tienes la oportunidad de estar un año allí hasta que empiezas a dar valor. Con lo cual, cuanto más senior es el perfil, cuanta más experiencia trae en la mochila, mucho más fácil es todo esto. Luego, no solamente es algo valorado, sino yo creo que necesario. Sí que es cierto, es que, bueno, esto es como todo, ¿no? Al final, en los empleos, todo el mundo mira, ¿y cuántos años de experiencia tienes en agilidad, ¿no? Y el reto está en acumular esa experiencia lo antes posible para que, en cierto modo, no haga ensombrecer toda la experiencia que traes detrás. Pero vamos, yo creo que no se está Sí, valorando. son roles que tienen tienen que tener mucha influencia dentro de la organización. O sea, date cuenta que nadie mejor de la organización para conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, que venga alguien de fuera para decirte cómo tienes que cambiar y cómo tienes que empezar a trabajar a partir de ahora, pues en muchos momentos tienes una resistencia, ¿no? De mucha gente que te dice, nosotros ya lo hemos intentado, pero eso aquí no funciona, porque aquí los jefes piensan de otra manera. Entonces, pues son roles que necesitan tener una credibilidad, un coraje enorme. Y eso cuando tienes, pues yo creo que un background detrás para tener un buen entendimiento y saber leer muy bien la situación y entender muy bien qué es lo que necesita esa organización para acometer ese proceso de cambio y que confíen en ti, pues esa seniority, que no sé si es un tema solamente de años, pero también porque obviamente si no conoces bien una organización, pues, o sea, no has tenido tiempo, vamos a decir, de trabajar, pues difícilmente. Entonces, esos perfiles pues suelen funcionar muy bien porque, como os decía, es un tema de que para ser un influenciador y tienes que tener credibilidad, ¿no? Y tienes que saber leer muy bien el contexto. Es un facilitador. ¿Y qué le diferencia del líder tradicional? Nos pregunta Marco. Bueno, pues yo creo que, como decía antes, bastante. O sea, no sé con qué tipo de líderes tradicionales habéis trabajado los demás, pero yo siempre recuerdo, ¿no? Cuando a mí de pronto pues me hicieron jefa, como digo yo, ¿no? O sea, decir, pues me hicieron porque, bueno, porque trabajaba mucho, porque era la que más sabía del área y de pronto un día te dicen que eres la jefa de tus compañeros, ¿no? Y tienes que empezar a tomar decisiones y tienes la sensación esa de que tienes que saber más que ellos porque tienes que poder contestar todas las preguntas, necesitas un tipo de control. Y a mí siempre me digo yo que me costó años entender que el valor que aportaba a partir de ahí pues fue otro distinto. Y yo no quiero decir que los líderes tradicionales no hubiera líderes inspiradores, líderes que ayudaran al equipo, que te inspiraran, pero que te dejaran. Claro que lo sabía, ¿no? Pero en ocasiones las organizaciones no era eso lo que premiaban, ¿no? Es decir, la visibilidad o la oportunidad de ir a las reuniones, de tomar decisiones, pues estaba copada esa capa de management y el resto de las personas lo que hacían era preparar las presentaciones para que esos jefes pudieran, de alguna manera, pues exponer ante un comité de dirección sus ideas. Esto es un contorno muy distinto, ¿eh? O sea, es decir, cuando hablamos de un líder facilitador, es un líder que muchas veces, pues tú asumes que la visibilidad la tiene el equipo, y entonces hay que tener una confianza enorme en ti mismo como para saber que eres un buen líder cuando muchísimas veces toda la actividad, o como si dijéramos todas las decisiones, las está tomando tu equipo por ti. Lo que estás es intentando sacar lo mejor de ese equipo y estás facilitando y entendiendo a cada uno de ellos, pues cuáles son sus motivaciones y cómo puedes ayudarles. Yo creo que ese es un cambio. No quiere decir que antes no hubiera líderes que fueran excelentes. Pues claro que sí, como ahora habrá líderes que no lo sean. Pero en el entorno y el contexto de las organizaciones tradicionales no era eso lo que se estimulaba bajo mi punto de vista. Y en cambio ahora es eso lo que se trata de estimular y cambiar. También os diré que con mucho esfuerzo o mucho sacrificio, y no es sencillo. En organizaciones muy consolidadas en las que tienen muy marcado lo que es la jerarquía, y cuando voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Que eso va asociado a que tienen el coche más grande o el despacho más grande. Nosotros hemos entrado a dinamizar y ayudar a transformar organizaciones en las que de pronto pues el líder ha dejado de tener el despacho más grande, ha pasado a tener una mesa al lado del equipo, y eso ha generado tensión y no estamos exagerando, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas que estamos todavía viviendo. Además, en una transformación yo diría que el tener líderes es vital, es lo más importante. Y esos líderes, ¿en qué se diferencian? Por poner ejemplos, es el que antes de decirte qué necesito, le pregunta al equipo qué necesita. Es el que ve su posición dentro de la empresa, en empresas que todavía son muy, muy jerarquizadas, la ve como una responsabilidad y no como un privilegio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un puesto de responsabilidad, eso me permite a lo mejor mantener ciertas conversaciones con ciertas personas o que me hagan cierto caso que otra persona en su nivel no puede ahora mismo en la compañía hacerlo. Luego, yo lo que tengo que hacer es utilizar esa posición para ayudar al equipo a conseguir lo que quiere. Aparte, yo puede que a mí me llegue información
que no le va a llegar a un equipo. Igual, pues por la mentalidad, la cultura que tienen las compañías, que son muy, muy tradicionales en relación a la información frente al rango que se tiene en una compañía, ¿no? Un líder lo que va a hacer es ver cómo conseguir que su equipo tenga todo el tiempo esa información para poder tomar decisión por ellos mismos. Le falta información, va a entender que ellos son los responsables de conseguir esa información para el equipo. Entonces, el enfoque de trabajo es muy distinto. Y lo que decía Lucía, eso requiere un cambio de mentalidad brutal. La parte más de coaching que hacemos los Agile Coaches cuando entramos en una compañía suele ser con el middle management, porque de repente pasan de un rol, pues eso, más coercitivo, más de tenéis que hacer, tal, etcétera, a un rol más de facilitador. Muchas veces piensan que van a perder el valor en la empresa y es todo lo contrario. Una persona que es capaz de conseguir tener debajo 10 equipos que funcionan por sí mismos, se aportan valor por sí solos, sin depender que él tenga un constipado y todo se pare, es mucho más valorado en una compañía que una persona que es el único que tiene voz y medallas en una reunión. Pero es complicado. O sea, al final, quieras que no, el trabajar o tener una visión de lo que es un jefe o un líder durante muchos años y de repente querer darle la vuelta, no es un cambio de que alguien venga y te diga, oye, esto ha cambiado, venga, ya está hecho. Requiere mucho trabajo y mucho tiempo digiriéndolo también, ¿no? Y hay que también tener la sensibilidad con esa gente de saber que es algo que tiene que entender y que ver por ellos mismos para poder digerirlo realmente. Vamos ya con las últimas preguntas. Xavi nos pregunta, en todo proyecto interno de cambios siempre aparece la necesidad de un budget presupuesto y no solo echar horas. ¿Cómo se lleva a cabo eso en Agile? Si al final los que aprueban dedicar un budget están en alta dirección, que no están en el grupo Agile, Develop o Agile Team. Esa lucha entre la parte de arriba con el equipo de trabajo. A ver, eso lo comentaba Lucía antes y decía, oye, que nosotros empoderemos a los equipos no significa que ya nadie toma decisiones o que todas las decisiones están en el equipo. Normalmente todas las decisiones a nivel de budgeting van a estar más arriba. Lo que sí que hacemos es aplanar, en cierto modo, el flujo de información. Es decir, la gente que está en los equipos tiene que transmitir la información sobre los productos, el coste que tienen, el esfuerzo, el riesgo que hay, el contexto en el que se mueven tecnológicamente o incluso a nivel de mercado, si hay puestos que están analizando el mercado, para que esa persona que está decidiendo dónde pone el dinero de una compañía tome la decisión de la manera más acertada y más responsable. Se va a seguir manejando un nivel de portfolio, siempre. Otra cosa es lo que digo, vamos, que toda la información que lleva a esa toma de decisiones es distinta. Y la gente que está en puestos que antiguamente están muy alejados de lo que es el budgeting y que le llegaba simplemente haz esto y ya está, tienen que tener sensibilidad de lo que cuesta construir un producto. Entonces sí que es verdad que los equipos en agilidad idealmente, y eso es algo que cuesta un tiempo, deberían de ser conscientes que si yo estoy haciendo esto de esta determinada manera que me lleva una semana, el coste que tiene es este. Y si lo hago en 3 días, el coste es este otro, etcétera. Porque además ese budget y ese retorno de inversión no solamente está en horas hombre o material más horas hombre. También va en cuánto tardo en salir al mercado. Los equipos tienen que ser conscientes que si salgo mañana, me como un trozo del pastel mucho más grande y por lo tanto gano mucho más dinero y tengo más retorno de inversión. Y si salgo dentro de 2 meses, lo mismo es que ya ni siquiera tengo un sitio dentro de la fiesta. Entonces, el budgeting, para ser más concreto, se sigue manejando a alto nivel de portfolio. Ahora bien, tanto la influencia de los equipos de abajo es mucho mayor en agilidad, como la información que tiene que llegar a ellos para que tomen decisiones responsables a su nivel de decisión también tiene que ser mucho más fluido porque impacta más en ese budgeting. Y vamos con la última pregunta de Patricio Gil, que le mando un saludo por aquí. ¿El Agile Coach puede ser un perfil interim y no necesariamente un recurso permanente de la empresa? Porque su dedicación puede ser por un periodo de tiempo determinado. Es decir, ¿se contratan perfiles Agile de manera temporal, por periodos de tiempo? Bueno, precisamente vamos a decir que normalmente una organización cuando se enfrenta a ese proceso de cambio necesita recurrir a expertos que ya lo han hecho, vamos a decir, o sea, empresas como nosotros que tienen la experiencia de perfiles que ya han hecho esto, como si dijéramos en otras organizaciones. Sí que suele funcionar al principio bien que seas un externo a la organización, porque de alguna manera no te sientes, vamos a decir, tan juzgado ni tan... O sea, alguien de dentro de una organización, pues ser profeta en su tierra es complicado, o sea, promover el cambio, más que nada porque tienes, como si dijéramos, un histórico ahí detrás. Entonces, normalmente todas las organizaciones lo que hacen es recurrir a expertos que han hecho ya esto, como si dijéramos, en varias organizaciones y tenerlos un tiempo. Antes Carlos lo mencionaba, nosotros pues lo que siempre intentamos es mentorizar y montar la propia oficina Agile de la compañía para que, vamos a decir, que
poco a poco nosotros de manejar o de alguna manera ser el motor de ese cambio pasamos a ir cediendo en un modelo de shadowing cada vez más, de alguna manera, el protagonismo a la propia compañía, porque sabemos que a la larga, primero es un conocimiento que debe ser interno y que además la manera de viralizarlo, pues al final debe ser de sus propios internos. Lo que pasa que viene muy bien al principio, pues contar con alguien más experto desde fuera, que no tenga, vamos a decir, las limitaciones, sea porque tiene conocidos, porque lleva siempre trabajando, como si dijéramos, con las mismas personas en las mismas áreas. Pero a la larga, si tú quieres mantener, como si dijéramos, ese proceso de cambio, yo creo que si una organización debe tener sus propios agile coach, y la mayoría de los casos que conocemos es un rol interino en cuanto a externo, pero luego permanecen internamente, porque si no, uno de los grandes, pues yo creo que riesgos es cuando de pronto se va pues la consultora que te ha ayudado e internamente luego, si no te has preparado, no eres capaz de seguir con el mismo ritmo e incluso pues muchísimas veces nos vuelven a llamar porque han ido, como si dijéramos, hacia atrás. Entonces, yo diría que el consejo es, pues al principio siempre acudir a los expertos que ya han hecho esto varias veces, entonces que de alguna manera, pues en este aspecto, vamos a decir que la experiencia previa te ayuda muchísimo, pero ir formando y capacitando un equipo interno. Además, nosotros siempre los llamamos los embajadores internos, esas personas que siempre tienen pues mucho poder de influencia dentro de la organización, que no son normalmente los jefes, sino que son esas personas que conocen, que tienen muy buena comunicación y que son muy respetados dentro de la organización y que hacen que ese cambio sea posible. Pero yo creo que a la larga siempre tienes que especializar internamente a tu equipo, porque si no corres el riesgo de que no sea sostenible esa transformación que no es sencilla, o sea que tenemos que ser sinceros y que normalmente pues lleva su tiempo. Pues muchísimas gracias, Carlos y Lucía. Alguno nos comenta que la terminología se han perdido un poco, pero se me ocurre que podríamos hacer un glosario de terminología Agile que os colgaremos en Savia para que lo tengáis más familiarizado. Y nada, daros las gracias a Kairos, a Lucía, a Carlos, además a Cristina y a Estíbaliz, que nos habéis ayudado a organizar la sesión, y os enviaremos el material, la grabación de la sesión con la PPT, los datos de Kairos, además que con las certificaciones por si queréis bichear un poco más y resolver dudas y curiosidades. Y por nuestra parte, desde Savia, pues os encomendamos a la próxima sesión, que será el próximo jueves, de todo el tema de empleo en la Silver Economy después del post-COVID, ¿vale? Después del COVID, qué oportunidades de salidas profesionales, emprendimiento y empleo están surgiendo y que necesitan ya ser ocupadas, ¿vale? Os lo enviaremos también la convocatoria por email para que os apuntéis. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.